Bueno, tenemos la presencia de un médico, un cardiólogo importantísimo, es uno de los más importantes cardiólogos. Él es cirujano cardiovascular especializado en Francia y siempre lo quise entrevistar, digamos, lo conozco hace mucho, lo respeto siempre y hay mucha gente que también hace lo propio con Jorge Jarolín. ¿Qué tal, doctor? Buen día, Bruno. Gracias por la invitación. Bueno, realmente no, para nosotros es una enorme satisfacción tenerlo a usted, cirujano cardiovascular, especializado en Francia, con una carrera brillante. Pero a mí lo que más me atrae de este señor, si se usa ese término, atraer como ser humano, ¿verdad?, es esa solidaridad que tiene. Es un señor demasiado solidario. Y yo tuve inclusive parientes que pasaron por sus manos y por eso estoy hablando en esos términos. Y hay él se entrega apasionadamente a su profesión y es muy solidario y él es consciente, se pone en la piel del otro. No sé si, como están las cosas ahora en el mundo entero, eso se evalúa así o no, pero uno siente eso. Y por eso estoy diciéndolo al aire a través de cámaras y de micrófonos. Esa valentía, esa sinceridad que tiene el doctor Jarolín, Jorge Jarolín, y esa manera tan familiar con que se acerca al que lo necesita. ¿Eso está en los códigos médicos? ¿Está eso o surge de usted propiamente como ser humano? ¿Cómo es el asunto? Y realmente en la antigua formación que nos dieron el viejo hospital de clínica es realmente así. Pero actualmente ha cambiado mucho. Cambió mucho. Cambió mucho. Antes la necesidad de la gente nos obligaba convivir, estar, como se dice, en la otra vereda, en la vereda del enfermo que recurre en los hospitales, impotente, que no tienen medios económicos, que hay que conseguir. Porque todo esto cuesta mucha plata. Mucha plata. Cambiar el corazón, por ejemplo, de una persona. ¿Cuánto sale eso? El tema de un trasplante cardíaco nosotros no sé realmente cuánto debe salir porque nunca hemos hecho, por dar un ejemplo, una cirugía cardíaca convencional está por los 250 a 300 millones. Así es. Un trasplante cardíaco, diría, se duplica y después está el mantenimiento. El mantenimiento también es de por vida. Y eso se realiza acá, ¿verdad? Sí. Bueno, justamente el trasplante, ¿por qué lo invitamos al doctor Jorge Jarolín? Porque en el Hospital de Clínicas, ahí de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, se realizó un trasplante cardíaco después de 20 años, y el paciente que esperaba hace 2 años esta oportunidad, la donación de un nuevo corazón, lamentablemente este señor, creo que este fin de semana falleció, pero este trasplante cardíaco después de 20 años ocurrió ¿cuándo exactamente? Y realmente el trasplante cardíaco el programa de trasplante, porque hay que diferenciar aquí que los trasplantes hacíamos anteriormente en forma aislada. Sí, pero esta última operación, ¿cuándo la realizó fue hace usted? 2 semanas. 2 semanas. Sí, 2 semanas. Y este señor falleció ayer, ¿verdad? Falleció este fin de semana, lastimosamente. Llegamos tarde, tuvimos... ¿Por qué? ¿Qué le pasó a él, digamos? ¿Ustedes podían salvarlo? Y realmente tuvimos
decimos, bueno, si se hubiera trasplantado más temprano, tal vez teníamos más chance. Pero tuvimos mucho. ¿Qué edad tenía el paciente? 54 años. Joven todavía. Joven. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué se fue? La operación la practicaron hace 2 semanas, digamos, sí. 15 días atrás más o menos. Así mismo. ¿Y por qué se fue definitivamente este fin de semana? ¿Qué pasó ahí? Hizo un cuadro infeccioso, una sepsis, que adquirió por las múltiples invasiones que tenía el paciente, catéteres, asistencia, porque se le estaba asistiendo con un corazón artificial, y todos son riesgos a las infecciones. Se estaba recuperando el corazón favorablemente, inclusive estábamos muy motivados ya de que estábamos saliendo adelante, pero allí apareció lo que siempre es un riesgo en cualquier paciente que internado en una unidad de terapia intensiva, que es la infección. O sea que el corazón que tenía este paciente era un corazón artificial, ¿era? No. El paciente tenía una enfermedad que se llama miocardiopatía dilatada en etapa terminal. Pero ustedes le hicieron el trasplante de corazón, ¿verdad? De un corazón, de un donante joven, 21 años. Tardó un poco para adaptarse, y ese periodo de adaptación se le asiste con un sistema de corazón artificial. Una asistencia, darle. Y se estaba saliendo de esa asistencia. Se salió inclusive, pero 2 días después hizo un cuadro de infección que ya era imposible, un cuadro de sepsis y difícil ya de tratar eso. Y en líneas genéricas, ¿y cómo está? ¿Cuántas, acá en Paraguay, digamos, con la experiencia suya, cuánta gente está pendiente de un trasplante acá? ¿Hay mucha gente que está pendiente de un trasplante? Y sí, no tengo exactamente la cantidad, pero lo importante ahora, nos acoplamos nosotros como un segundo centro de trasplante, de programa de trasplante del Hospital de Clínica. ¿Sí? Porque lo está haciendo el Hospital San Jorge, el Hospital Acostaño, y en este momento nosotros, como hospital público, que eso hay que recalcar. Porque un hospital público. Hospital público, porque antiguamente, se recordará, los primeros trasplantes se hizo en hospitales privados. Como y el Hospital San Jorge no es público. Sí, es público también. Sí, público. Claro. Porque ahí se hacen también trasplantes. El segundo hospital público, y en este momento se está centrando todos en hospitales públicos los trasplantes cardíacos. Antes se hacía en los hospitales privados, pero no como medicina privada, sino como una ayuda social de esos centros, como el Centro Médico Bautista y el Migone, que ayudaron con su hospital realizar los primeros trasplantes. Y el Adventista creo que también, ¿o no? Adventista más en trasplante renal, pero cardíaco fue los pioneros del Centro Médico Bautista y el Sanatorio Migones. Bueno, ¿y por qué pasaron 20 años? Este trasplante se realizó después de 20 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en ese tiempo enorme de años? ¿Por qué no se llevaban a cabo trasplantes? Hay que tener en cuenta que el Hospital de Clínica es el centro más importante de trasplante de órganos. Se está haciendo trasplante de riñón, el único hospital donde se hace trasplante de hígado, de médula ósea. Todo eso se hace ahí. Sí, lo que 20 años tardamos es en el trasplante cardíaco, pero los otros trasplantes se está haciendo en forma rutinaria. ¿Y por qué ese tiempo? Porque nosotros queríamos hacer un programa de trasplante. No es solamente un acto heroico trasplantar un paciente y que se termina. Claro. En este momento nosotros entramos como un programa donde hay que estar equipados. Nos costó mucho equiparnos.
Esta asistencia de corazón artificial, por ejemplo, es un equipo que sale más de 4.000 millones de guaraníes. Su equipo descartable, más de $20.000. Y en este momento sí estamos en condiciones para hacer en forma rutinaria, tanto en niños como en adultos. Y por eso hemos tardado un poco en empezar. Y lo importante, en ese interín se formó mucha gente jóvenes. Eso es lo admirable. Es un hospital escuela donde, aparte de la asistencia, se hace la enseñanza a la gente joven que está aprendiendo de nosotros, lo más experimentado, diríamos. Doctor Jarolín, dígame, usted, desde que usted toma la responsabilidad de a un paciente X tener que trasplantarle el corazón, por decir así, porque ahí entran también la cuestión de las válvulas y ese otro tipo de cosas que usted también maneja, me imagino. Así mismo. ¿Dónde comienza y dónde termina su responsabilidad ante un paciente X? Estoy hablando como un ejemplo, ¿verdad? Porque, sí. ¿Cómo es eso? Porque usted quiere, por supuesto, que el paciente viva, sobreviva, mismo, ¿verdad? Sí. Que no fallezca, sí. Nadie quiere eso. Pero, ¿qué se tiene que tener en cuenta para que no ocurra esa desgracia después de que fue benévola la operación, que haya salido bien, etcétera, etcétera, de acuerdo a los cánones, a toda la parte técnica, todo lo que se tenga que tener sobre aviso para eso, ¿verdad? Por supuesto, superando todo eso. ¿Nunca termina la asistencia suya para con ese paciente? No, es un trabajo en equipo. Aquí nosotros, los cirujanos, el equipo quirúrgico, sacamos el órgano, la ablación que se dice del donante. Sí. Después venimos a implantar, a hacer el trasplante propiamente dicho. Permiso, cuando ustedes tienen ese órgano que me imagino lo tienen ahí enfriado, ¿verdad? Sí, con hielo, no sé cómo es. Sí, una sustancia que conserva y para transportar hasta el lugar donde se encuentra el paciente que va a recibir ese órgano. ¿Qué tiempo dura todo eso? Porque tiene que seguir funcionando ese corazón. ¿Y cómo hacen que siga funcionando ese corazón que va a ser trasplantado, digamos? Y ese tiempo nos da en corazón 6 horas. ¿A 6 horas? 6 horas. En ese interín hay que hacer todo. Que en 6 horas tiene que volver a latir el corazón nuevo. Sí. Y allí es importante la coordinación, el equipo. En este caso, por ejemplo, la ablación o la extracción de órganos fue aquí en Asunción. Pero es un problema que a veces hay que ir en otros lugares como Ciudad del Este, hay que transportar en avión, hay que venir de lejos. Y se forman 2 equipos. Uno que está preparando al paciente a ser trasplantado, y otro equipo que va a hacer la extracción y el transporte. Y eso se coordina todo, se coordina por supuesto. Todo, una coordinación a toda prueba. A toda prueba. Ahí no tiene que faltar nada. Porque el factor tiempo es muy importante. Y nosotros los cirujanos, como dije, hacemos el trasplante y el trabajo manual propiamente dicho termina allí, pero a partir de allí entran los intensivistas, los terapistas a hacer el trabajo, los cardiólogos, pero no es que nosotros lo estamos acompañando a ellos. Pero la responsabilidad allí entra otro equipo, ya entra especialidades como infectólogos, nefrólogos, cardiólogos en el postoperatorio, pero siempre acompañado del cirujano, y ni qué decir cuando uno tiene experiencia en trasplante, ir dando indicaciones, sugerencias, discutir el caso, la evolución del paciente. Dígame, usted está en un quirófano, digamos. Sí. Viene la ablación, viene el corazón de otra persona. Usted mencionaba una persona de 21 años
que habrá fallecido, pienso yo, en un accidente. En un accidente de moto. Entonces sigue ese corazón con toda la vitalidad para ser trasplantado a otro ser humano, a otro cuerpo, digamos. Así. ¿Y cómo ustedes saben que eso va a funcionar, digamos? O sea, un chico de 21 años y el paciente tiene más de 50 en este caso. ¿Cómo ustedes saben que perfectamente eso puede salir airosa esa operación? Buena pregunta. Se hace la evaluación. La parte de compatibilidad sería. Sí, se hace la evaluación desde el momento en que el accidentado tiene el diagnóstico de muerte cerebral. Allí se empieza a preparar como un futuro donante. Se le hace estudio para ver cómo está funcionando ese corazón. Perdón, pero esos familiares de este chico de 21 años que están impactados por la muerte de un ser, un pariente, digamos, ¿cómo van a elucubrar que ese corazón de este chico pueda servir a otro paciente? ¿En qué momento se realiza todo esto? Porque van pasando las 6 horas. ¿Y cómo se sabe si ellos van a dar, a no ser que este chico joven ya haya establecido que si alguna vez él fallece, este corazón suyo tiene que ser donado? No sé si se sabe eso o no. Ese trabajo lo hace, ya hay una entidad que se llama INAT, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que tiene sus gentes, que empieza lo que se llama procuración de órganos, donde al tener el diagnóstico de muerte cerebral, ellos ya empiezan a hablar a la familia de la posibilidad de la donación. De la donación, aunque por ley sabemos que toda persona mayor de 18 años que en vida no se haya hecho un escrito negándose a la donación es un donante, potencial donante. No obstante, siempre hay que tener la autorización de la familia. Y ya sé, ese es un trabajo realmente. La familia está de duelo, y cómo va a decidir la familia si de repente. El corazón, hay que recalcar, no tiene que parar. El corazón está trabajando. No tiene que parar. No tiene que parar. Pero dice, por eso, por muerte cerebral. Sí. Y el factor tiempo es muy importante, porque un paciente con muerte cerebral, a medida que va pasando las horas, van deteriorándose todos los órganos, incluyendo el corazón. Hay que actuar rápido. Y hay que extirpar, entonces sacarlo. Y llega un momento en que se hace la coordinación, fijamos una hora X para la extirpación, y allí se entra el equipo de tanto los que van a extraer riñón, corazón, hígado, y coordinamos, y se hace parar el corazón allí con un líquido especial que se llama líquido cardioplegia, un líquido... Se para. Con alta concentración de potasio, frío, solución fría, se para. Y a partir de allí es lo que cuenta las 6 horas. Las 6 horas a partir de ese momento. A partir de que paró hasta que uno vuelve a implantar, a latir otra vez. ¿Y si pasa 1 minuto, 2 minutos de las 6 horas? No, eso no va. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero lo ideal es antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas. Sí. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que ese órgano ya en un cuerpo nuevo empieza a funcionar? Porque ¿cómo se dan cuenta ustedes? Porque hace todas las suturas, se implantan todo, y cuando está todo se saca el clamp y entra la sangre en el corazón nuevo. Y allí empieza a latir automáticamente. Y a medida va tomando vigorosidad del corazón, y ahí uno se va dando cuenta a través de las máquinas. De las máquinas. Porque el señor está ahí. No, él está inconsciente, anestesiado. Y ahí los parámetros hemodinámicos, las presiones, cómo están, si requiere medicamento como ayuda, y así uno se va dando cuenta de a medida que va pasando
los minutos el corazón se va poniendo más vigoroso en su contracción. Y el cuerpo, el nuevo cuerpo del corazón, digamos, ¿cómo se mantiene? Porque también está bien esas 6 horas para que ese órgano no sea dificultoso después en su operatividad, digamos, en su nuevo cuerpo, pero al paciente que se le pone el nuevo corazón se quedó sin el corazón, sin el corazón suyo, digamos, que andaba mal. Sí. ¿Y cuánto tiempo se queda sin ese corazón y sigue vivo? ¿Cómo es el asunto ahí? No, se le conecta a una máquina que se un corazón artificial. A un corazón artificial. Ese es el primer paso. El primer paso. Mientras se saca su corazón y se implanta, el corazón artificial está trabajando. Y a medida que va tomando fuerza ese nuevo corazón, se va saliendo de ese corazón artificial progresivamente. Hasta que en un momento ya empieza a trabajar solo. Y allí ya es todo... diríamos, si funciona bien, enseguida ya empieza en 48 horas, generalmente, si todo va bien, el paciente ya está sin respirar, respirando espontáneamente. Solo, claro. Solo. Y eso pasó con este señor. Y con este señor... Hace 15 días operado. Sí. Que lamentablemente se fue este fin de semana. Y esos son los riesgos que en toda cirugía del corazón, no solamente el trasplante, puede ocurrir las complicaciones. En este caso, una complicación tardía, no es inmediata. Y que puede ocurrir las infecciones. ¿Y él llegó a hablar y todo eso? No. Este paciente se despertó. Pero ante esta situación se le tuvo que sedar, dormir otra vez. O sea, él nunca se manifestó. No, nunca se manifestó. Pero estaba despierto, respondía a estímulos. ¿Y eso estaba bien o estaba mal? Estaba bien en el sentido de que vemos nosotros que la función del cerebro estaba funcionando bien desde el momento en que se despertó el paciente. Sí, no, ya sé, pero me imagino que hay pacientes trasplantados que pueden hablar y comunicarse después de 2 días o 3 días. Sí. Y en este caso no. En este caso no. Y eso ya no fue un indicio de que algo estaba fallando. Y según los parámetros, sí, nosotros teníamos indicios de que algo estaba fallando y por eso se decide mantener en sedación. Porque es más fácil tratar esas complicaciones estando sedado el paciente. Estando sedado. No tiene que hacer fuerza en la respiración, en toda la parte renal. Lo primero que falló este paciente fue la parte renal. La parte renal, que lo venía arrastrando porque él fue portador de lupus, de una enfermedad que ya estaba afectando sus riñones. O sea que tenía comorbilidad un poco elevada, pero no tenía contraindicación para el trasplante. Teníamos que hacer. Y ese corazón de este señor que falleció lamentablemente, ese ya no servía, ¿verdad? ¿Se lo desecha? No, se desecha. Ese era un corazón ya enfermo. Hay en otros países se utilizan las válvulas, por ejemplo. Se saca y se... ¿Cómo es eso de las válvulas? ¿Cuáles son la función de una válvula? Es igual que un motor. La válvula de retención, la válvula que... Y esas válvulas son válvulas sanas y se podría utilizar lo que se llama banco de tejidos. Ese corazón que su músculo ya no funciona más, se le saca sus válvulas y se mantiene criopreservado a una temperatura muy baja, congelado, y donde se pueda implantar en un paciente que necesita cambiar una válvula, y en vez de colocar una prótesis metálica, se le coloca una válvula biológica. Lastimosamente nosotros todavía no estamos
estamos en ese, pero tenemos proyectos que muy pronto lo vamos a tener en el hospital de clínicas. La parte, una válvula es igual que un stent, por ejemplo. No, es diferente, otra cosa. ¿Y cuál es la diferencia entre una válvula y un stent? El stent es un dispositivo que se coloca en unas arterias muy finas de las arterias coronarias, que cuando está obstruida lo dilata y le pone adentro, es como un resorte para que no se vuelva a cerrar. Mide 1 a 2 milímetros. ¿Y se construye de qué material ese stent? Es un material de acero, como una malla de acero, y para que no se vuelva a cerrar. Al dilatar esa arteria que mide 2 milímetros, le dilatan y le ponen. La válvula es algo más, es diferente. Es una válvula que deja pasar el fluido, la sangre por un lado, pero no en otro sentido. ¿Y de qué material se construye eso? Y hay la válvula biológica que se utiliza de bovino o porcino en el comercio, y hay una de metal que se utiliza de pirolito de carbono. ¿Y cuál es la mejor? Depende de la edad. Si un paciente joven, se usa la metálica para no someterse a una nueva intervención. Porque la biológica tiene un tiempo útil de 10 a 15 años. Si yo opero uno de 40 años a los 65 años, hay que cambiar esa válvula biológica porcina o bovina. ¿Y se puede utilizar la de metal? La de metal, pero no hay una válvula perfecta. Cada uno tiene su inconveniente. La de metal es de por vida, pero hay que tomar un anticoagulante de por vida para que la sangre no se coagule sobre el metal. Ese es su inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Una pastilla? Una pastilla todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Y si uno no toma la pastilla un día, qué pasa? Y puede ocurrir coágulos. Es un problema cuando es una mujer joven, por ejemplo, que el embarazo está contraindicado, la anticoagulación para el embarazo. Y lo ideal en esos casos es reparar esa válvula que no está funcionando, hacer una reparación y dejar la válvula natural. Bueno, doctor Jarolín, tiene que volver usted porque es espectacular todo lo que nos está diciendo. Y respecto a estos trasplantes cardiovasculares, se dice, ¿verdad? ¿Ustedes tienen una planificación? ¿Tienen varios casos ya en carpeta? ¿O saben ustedes lo que deben de hacer, no sé, en 10 días, en una semana, en 15 días, en un mes? ¿Cómo es el asunto? Nosotros tenemos en este momento pacientes candidatos, unos 10 pacientes, y no todo se trasplanta. Hay que estudiar muchas cosas. Tanto la parte, el cuerpo del paciente, como también hasta la parte sociocultural. ¿También? También. ¿Qué tiene que ver eso? Es muy importante que el paciente, el entorno, la familia, dónde va a vivir ese paciente que va a ser trasplantado. Me acuerdo yo, como anécdota, el primer trasplante cardíaco que lo hizo el doctor Corbalán allá por 86. El paciente se iba en todos los lugares, pasaba los lugares nocturnos, tomando cerveza, fumando. Después de haber sido trasplantado. Trasplantado, qué bárbaro. Sí, y eso es muy importante, que el paciente entienda, la familia se concientice de la historia. La cuestión no es trasplantar nomás, no, es que allí el cuidado del trasplantado es de por vida, y allí se necesita el entorno familiar. Y ese cuidado tiene que ver con la alimentación también. También la alimentación. O un paciente, que hubo un caso, un niño que se trasplantó y tenía que ir a tomar agua de un manantial. Imagínense un paciente inmunodeprimido, que su defensa está todo disminuido y que tiene que tomar agua no potable. Y esos detalles es muy importante estudiar. No es solamente hacer trasplante a un corazón que falla. Y por eso le decía que la misión suya
si lidera una operación de este calibre, nunca termina. Entonces no termina. El sigue siempre usted vigente ahí. Es de por vida ese paciente que hay que ir controlando. Por ejemplo, una paciente que yo trasplanté cuando tenía 4 o 5 años de edad, en el Centro Médico Bautista, 5 años, ahora está es una tenista. Salió ella campeona de con torneos, un corazón trasplantado. Con un corazón trasplantado, que en torneos para trasplantados viajó a Europa por todos lados. Qué fabuloso. Pero tiene un acompañamiento familiar admirable, y eso es importante. Bueno, es muy bien, muy cierto lo que dice acá el doctor Jarolín, cirujano cardiovascular, recibido en la Universidad Nacional de Asunción, y también él es el cirujano cardiovascular del Hospital Central del IPS. ¿Sigue siendo? ¿O ya salió de ahí? Me jubilé yo de IPS, pero me recontrataron para hacer cirugía en niños porque nadie hace y nadie es mejor que usted. Y entonces me voy otra vez. Lastimosamente, siempre digo eso, a veces nosotros los cirujanos cardíacos estamos en nuestro mejor momento cuando nos llega la jubilación. ¿Ah, sí? Ahí en IPS. Es donde más experiencia estamos teniendo. Bueno, pero usted también se formó allá en Lyon, en Francia. Sí. Y esa experiencia de allá para acá, así rápidamente fue algo fabuloso. Estuve en el centro más grande de Europa de trasplante, donde trabajé 8 años allá. Y cuando volví aquí, el primer paciente que me mostraron, dije, hay que trasplantar. Todo el mundo me miró así como un bicho raro. Como un bicho, es como proponer, bueno, vamos a ir a hacer un paseo en Marte más o menos. Claro. El trabajo que allá hace 300 personas, desde la procuración, todo, lo tuve que hacer solo en aquella ocasión. Fue en junio del 97. El primer trasplante cardíaco pediátrico. Y no me olvido, yo... primer telegrama de felicitación que recibí fue de usted, y hasta ahora tengo en mi archivo de recuerdo eso, Bruno. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Y cuántos años tiene usted? 64. Bueno, pero fantástico, doctor, que siga su apasionamiento por todo esto para salvar vidas, ¿verdad? Y yo sé que habrá tenido momentos muy felices, digamos, y otros no tanto en toda esta subdilatada carrera, pero a usted se lo quiere mucho, se lo respeta, y continúe siendo solidario como ser humano y como médico excepcional, doctor. Sí, así mismo, Jorge Jarolín. En ese punto estamos teniendo una fundación de ayuda para niños con problemas cardíacos en el Hospital de Clínica, donde estamos operando 100 niños al año totalmente gratis. Así. La Fundación Corazoncito, que estamos... Corazoncito se llama. Sí, que estamos haciendo un trabajo. Son niños que jamás iba a tener esa oportunidad de tener una cirugía. De ahí nos vienen indígenas del Alto Paraguay, nos vienen niños abandonados. 100 trasplantes al año. Cirugía, no trasplantes, cirugía de corrección. De corrección. De corrección de cardiopatías congénitas, simples y complejas. Y justo en este mismo momento, cada día del niño juntamos a todos nuestros operados y pedimos ayuda, y se está festejando en el hospital el Día del Niño con los niños operados. Qué bueno. Vale el aplauso de vuelta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge Jarolín, cirujano cardiovascular especializado en Francia, con nosotros. Y tiene que volver, doctor, ¿eh? Sí, a las órdenes. Tiene que volver. ¿Usted cuántos hijos tiene usted? 2 hijos. 2 hijos. ¿Y alguien sigue lo suyo? Tengo también una hija que sigue medicina, pero mi hijo no quiere saber nada de la medicina. No quiere saber nada. Quiere jugar al fútbol.
Juega fútbol y estudia agronomía. Muy bien.